La Iglesia, Comunidad Apostólica Misionera, presenta La Fuente de la Verdad, dirigida por el pastor Alberto Gallego. Hermanos, Dios los bendiga a todos. Nuevamente damos gracias a Dios tanto por sus vidas como por la oportunidad que nos da a todos nosotros de seguir escuchando su palabra y de seguir siendo bendecidos en este camino que no es sencillo, pero que es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios como siempre lo hacemos en esta tarde, que todo se haga para la gloria y la honra de su nombre. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, por darnos esta bonita oportunidad, Señor. Te pedimos que de la misma manera como tú, Señor, en amor y en misericordia nos das la oportunidad a nosotros, Señor, en dedicación y en agradecimiento, en gratitud, Señor, prestemos mucha atención para que conozcamos más de ti, para que entremos más en la profundidad de tu palabra, Señor, y podamos crecer espiritualmente y podamos irnos adelante, Señor, y no permitamos, Señor, que el enemigo nos aparte, Señor, con doctrinas, con enseñanzas que nada tienen que ver con tu palabra, Padre. Te bendecimos, te alabamos, dejamos todo en tus manos, Señor, que todo sea para la honra, Señor, y la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y el tema, hermanos, en esta tarde titula Bautismo con agua, bautismo del Espíritu. Hermanos, es muy esencial para la iglesia en todo tiempo, pero ahora con la época en la que estamos viviendo, donde hay tanto auge y tanta, digamos, propagación de falsas doctrinas y de enseñanzas totalmente apartadas de la verdad, conocer la importancia y la relevancia de lo que significa la palabra bautizo en la vida de un cristiano, como también entender y saber diferenciar con claridad por parte de cada cristiano lo que significa cada bautismo que la palabra de Dios menciona, su propósito, el momento preciso en el que cada uno acontece. Es muy desconcertante, hermanos, que a raíz de esta situación que estamos viendo, han surgido doctrinas apartadas de la verdad acerca del bautismo. Y esas doctrinas han causado un daño que yo podría decir que es incalculable y una división tristemente en la iglesia de Cristo. Cabe aclarar que esos sucesos que han venido dándose, eh, como les decía, esas doctrinas y esas enseñanzas que nada tienen que ver con la palabra de Dios, ha sido a causa de la misma negligencia y la misma falta de diligencia de parte de la iglesia en general para con las escrituras. Porque si la iglesia conociera verdaderamente la palabra de Dios, y hay personas que la conocen, y hay personas que la predican de verdad, pero si mucha parte de la iglesia conociera verdaderamente la palabra de Dios, fuera diligente con la palabra de Dios, no se dejarían engañar como tristemente está sucediendo en nuestro tiempo. Y gran parte de la división de la iglesia en doctrina hoy es dado por eso, precisamente, ya que también están de por medio intereses egoístas de parte de las personas que predican la palabra de Dios, muchos que predican la escritura para conseguir lo que la avaricia de su corazón desea, aun conociendo la verdad. Tergiversan las escrituras y la iglesia y mucha parte de la iglesia los sigue, hermanos. Y creo que a medida que los cristianos comienzan a conocer un poco más y a profundizar un poco más en la escritura, en la palabra de Dios, se debería de tener mucho más cuidado en el estudio,
con cada pasaje, con cada palabra, con cada significado, con cada contexto, con cada cultura, etcétera, etcétera, que se presentan en cada libro de la Biblia, ya que tomar interpretaciones propias, tomar interpretaciones equivocadas y tomar interpretaciones que están distanciadas de la verdad, solamente va a tener un culpable siempre, hermanos, si somos nosotros mismos. Y nosotros hemos de pagar las consecuencias de manipular la escritura a nuestro amaño, hermanos. Por eso es que en esta tarde yo quiero hablarles de dos puntos importantes y quiero que los comprendamos con claridad según lo que verdaderamente dice la escritura de esto, y es el bautismo con agua y el bautismo por el Espíritu, hermanos. Dios siempre desea que nosotros conozcamos la verdad con claridad, lo que significan estos dos bautismos, por qué acontecen, en qué momento y con qué fin. Por eso es que tenemos que prestar mucha atención cuando estamos estudiando las escrituras y vamos a darnos cuenta de lo maravilloso de conocer el valor de cada uno de ellos. Primero, yo quiero volver al pasaje con el cual comencé, con el cual comencé este tema, hermanos. Y es primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Y dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y bueno, pueden estar muchas personas preguntándose, bueno, entonces, ¿por qué se escogió este pasaje precisamente para tocar este tema? Y con eso quiero dar entrada al primer bautismo del cual quiero hablar. La pregunta es, ¿de qué precisamente estaba hablando Pablo en este momento? ¿Cuál era el bautismo al cual se estaba refiriendo? Y para salir de esta duda, para aclarar qué era de lo que estaba hablando Pablo en ese momento, cuál era el bautismo al cual se estaba refiriendo, vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 6. Y dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esencialmente, hermanos, Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, estaba hablando del bautismo con agua, que era el que ejecutaban ellos como hombres, hermanos. ¿Y el bautismo con agua qué significa? El bautismo con agua esencialmente es un acto físico de obediencia, digamos, consciente, por el cual una persona, un cristiano, se identifica a sí mismo con la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, como lo dice en Romanos. Digamos que simboliza la muerte de nuestro antiguo ser y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Y es una declaración pública, hermanos, de fe y de confianza en Cristo Jesús. Esencialmente, vuelvo y repito, eso significa el bautismo con agua. Y era a lo cual se estaba refiriendo Pablo en Corinto. Quiero que antes tengamos muy claro y entendamos el bautismo con agua como un acto simbólico, hermanos, un acto simbólico, mas no esencial para la salvación, que ahí es donde quiero entrar y es el punto crítico de este tema. Lamentablemente, hay personas que enseñan una doctrina que se llama o que llaman regeneración bautismal, la cual corresponde a la enseñanza falsa de que el bautismo con agua es necesario para la salvación. Y toman varios pasajes de la escritura, hermanos, pero vamos a tocar unos de los más importantes o los más críticos del asunto. Uno de ellos es Juan capítulo 3, versículo 5, y lo utilizan para probar sus puntos de vista. De ser cierto
esa afirmación que ellos dan sobre regeneración bautismal, sobre que el bautismo con agua es necesario para la salvación, entonces en realidad Pablo estaría diciendo a los corintios que estaba agradecido de que solo unos pocos fueran salvos bajo su ministerio. Eso lo podemos ver vuelvo y repito, en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 17, que él dice que Cristo no lo había enviado a bautizar, por lo tanto, Cristo no lo había enviado, según ese argumento, a que todos se salvaran, o a que eh, todas las personas a las cuales se les predica el evangelio se salvaran, sino que eran unos pocos, según ese argumento de regeneración bautismal. Ahora vamos al texto de Juan capítulo 3 versículo 5, que el cual lastimosamente hombres sin temor y sin respeto por la palabra de Dios han usado para desviar a gran parte de la iglesia de la verdad y fundamentar doctrinas que lo que hacen es dividir el cuerpo de Cristo. Y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí son mencionadas dos palabras, agua y espíritu. Y la palabra agua ha sido tomada como la referencia a lo esencial del bautismo con agua para que una persona pueda ser salva, porque Jesús dice literalmente que si una persona no ha nacido de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, o sea, no puede ir al reino de los cielos. Jesús lo está diciendo. Y de este y otros pasajes similares que vamos a ver, ha nacido ese argumento. Permítame, hermanos, y prestemos atención para que entendamos de una manera clara según lo que verdaderamente dice la Escritura y lo que significa este pasaje. Primero, si usted presta atención a este pasaje de Juan capítulo 3, versículo 5, usted se puede dar cuenta de que no se menciona en ningún momento o se relaciona la palabra bautismo. Claramente se está hablando de un nuevo nacimiento, ¿cierto? Nacimiento y bautismo son términos distintos dentro de la palabra de Dios. Ahora, según el contexto inmediato de Juan, podemos encontrar que Jesús está hablando con Nicodemo. Y la palabra agua a la cual se está refiriendo él es usada en sentido figurado para referirse a la escritura. El agua es un símbolo de la palabra de Dios. ¿Debido a qué? A su poder purificador, y la misma escritura nos da evidencia de eso y evidencia muy amplia. Voy a dar algunos pasajes. Notemos lo que dice Efesios capítulo 5 versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El apóstol Pablo en Efesios está hablando del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, claramente. Dice que la iglesia ha sido purificada en el lavamiento del agua. ¿Por qué o por medio de qué ha sido purificada la iglesia? Y dice, pues por medio de la palabra de Dios. Esa es la que hace la que tiene ese poder purificador. Y una idea igual, similar, aparece en Santiago capítulo 1, versículo 18, y donde encontramos la relación de la palabra nacimiento con la palabra de Dios. El texto dice, Él, ¿quién? Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Relaciona la palabra nacimiento. Efesios relaciona la palabra agua con la palabra, con la escritura. Por lo tanto, Jesús estaba hablando y estaba usando en sentido figurado la palabra agua para referirse a la palabra de Dios. No estaba haciendo referencia al bautismo con agua, hermanos. Que esto quede claro, hermanos. El agua representa el poder limpiador de la escritura, de la palabra de Dios. Ahora, por otra parte, una referencia más y otro de esos principales pasajes
estos hombres han utilizado para plantear la necesidad del bautismo para la salvación. Está del bautismo con agua para la salvación, corrijo hermanos, está en Hechos capítulo 2 versículo 38, que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El significado de esa afirmación de Pedro, hermanos, de que el bautismo es para perdón de los pecados, se ha cuestionado mucho, pero esa opinión está pasando por alto el contexto inmediato del pasaje. El bautismo, en ese pasaje donde estamos viendo que Pedro está dando el primer sermón, ¿cierto? De la iglesia naciente, el bautismo sería digamos, un paso dramático para los oyentes de Pedro. ¿Por qué? Resulta que el bautismo con agua para estas personas los iba a identificar en público como seguidores de Jesús. Esas personas se estaban arriesgando a convertirse en parias para la sociedad. Y la palabra paria significa una persona que es excluida de las ventajas de que gozan los demás e incluso de su trato. O sea, es una persona que, en pocas palabras, es considerada inferior. Y eso era lo que sucedía en ese tiempo para la persona que decidía seguir a Jesús, el tiempo de la iglesia naciente. Esas personas podrían llegar a perder sus posesiones, podrían llegar a perder hasta sus propios empleos solo por decidir seguir a Jesús, por hacer una confesión pública de que seguían a Jesús, por bautizarse e identificarse con Jesús, hermanos, lo cual iba a significar para ellos perder su única entrada aún de sustento. Por eso es que pasó en la iglesia naciente y pasa aún en muchos lugares del mundo, en los cuales existe un odio tan arraigado en el corazón de los seres humanos hacia la persona y hacia la obra de Jesús. En este caso, en Hechos, debemos de tener muy presente la situación social en la cual se desarrolla ese capítulo, porque esa es la que nos va a dar evidencia y la cual nos va a dar luz sobre por qué las palabras de Pedro referente al bautismo. ¿Por qué Pedro le decía eso a sus oyentes? Pedro le está pidiendo a esas personas que demuestren, hermano, la autenticidad de su arrepentimiento sometiéndose al bautismo público. Y vuelvo y repito, ¿qué es el bautismo? Esencialmente ese acto simbólico de identificación con Cristo, como lo menciona Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6, que ya lo leímos. El bautismo con agua, hermanos, sigue a la salvación, no la origina. Tenga muy presente esa frase, hermanos. El bautismo con agua sigue a la salvación, no la origina. Además, y vuelvo y repito, si el bautismo con agua fuera esencial, entonces estaríamos hablando de que Hechos capítulo 2 versículo 38 y Juan capítulo 3 versículo 5 estarían en desacuerdo con primera carta a los Corintios capítulo 1 versículo 17, y por lo tanto la escritura estaría en contradicción. Y Pablo estaría tranquilo de que algunas personas fueran salvas, mientras que los demás están en condenación. Y lo que nos estaría demostrando esto, hermanos, es que la escritura se contradice entre sí, cosa que no sucede. Ahora, otro de los argumentos que se han presentado, que se han planteado alrededor de este bautismo con agua, ha sido el hecho de que por las declaraciones de Pablo en Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 6, nosotros somos unidos a Cristo a través de este medio y por lo tanto es necesario para que seamos salvos. Si este acto simbólico nos une a Cristo, entonces es necesario para la salvación. Y vuelvo y repito, sería completamente contradictorio con las demás escrituras que ya hemos hablado. Y con esto quiero dar paso al bautismo que verdaderamente nos une a Cristo. Y quiero que lo entendamos de una manera clara, según lo que dice la escritura.
y es el bautismo por el Espíritu Santo. El bautismo por Cristo a través del Espíritu Santo es el bautismo que tiene lugar para todos los creyentes en el momento de la conversión, hermanos. En ese preciso momento, cada uno de nosotros somos trasladados al cuerpo de Cristo. ¿Dónde está eso? Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y primero y antes que nada, hermanos, es muy importante aclarar que el bautismo por el Espíritu es una actividad 100% divina y no es un privilegio especial para algunos creyentes, como tristemente también digo, se ve en algunos lugares donde aquellos que solamente hacen parte, digamos, de esa élite espiritual son aquellos que lo tienen, son aquellos que han tenido el bautismo del Espíritu. Escúcheme, todos, absolutamente todos los cristianos genuinos al momento de nuestra conversión fuimos bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo por el Espíritu es esa acción de Cristo por la cual coloca a los creyentes dentro de su cuerpo. Es ese bautismo que, sí, hermanos, ese es el bautismo que nos une a Cristo. Gálatas capítulo 3 versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿De quién está hablando en Gálatas capítulo 3 versículo 27? De todos los cristianos genuinos. Todos los cristianos genuinos han sido bautizados en Cristo, hermanos. Algunas personas erróneamente ven el bautismo del Espíritu como, lo decía ahorita, como esa parte de ser como esas filas de la élite espiritual y como que es exclusivo para algunos creyentes. Y yo podría decir que no hay nada que pueda estar más apartado y más alejado de la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque es que el propósito del bautismo por el Espíritu no es dividir el cuerpo de Cristo, sino unificarlo, hermanos. ¿Y dónde está eso? En Gálatas, el mismo capítulo 3, el versículo siguiente, versículo 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y eso lo confirma Pablo cuando escribió a los Corintios que por el bautismo, por el Espíritu, nosotros fuimos bautizados todos en un cuerpo. Vuelvo y repito, el pasaje de primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo, hermanos. Y Efesios capítulo 4, versículos del 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El bautismo por el Espíritu, vuelvo y repito, hermano, es una acción soberana de Dios en nosotros. No es algo que nosotros tengamos que buscar, no es algo que tengamos que perseguir de manera individual o que es impartido exclusivamente para los más espirituales. En el instante, en el preciso momento en que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos bautizados por el Espíritu, hermanos, y pasamos a ser parte de un cuerpo espiritual. ¿Cuál es? El cuerpo de Cristo. Por lo tanto, el bautismo por el Espíritu es ese bautismo que nos une a Cristo. Ese sí es el bautismo que nos une a Cristo. Y ese bautismo
sí es esencial para la salvación y ocurre precisamente en el momento en que la persona acepta a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, es trasladado al cuerpo de Cristo. En ese momento se efectúa el bautismo por el Espíritu Santo. Hermanos, quiero ir concluyendo con esto. En contraste con mucha enseñanza errada, equivocada que se da hoy en día, el Nuevo Testamento, en ninguna parte, si usted se fija, si usted estudia, si usted analiza, ordena a los creyentes, ordena a los cristianos a buscar el bautismo por el Espíritu. No, hermanos, como muchas veces se dice dentro de las iglesias, no, hermanos. En ninguna parte, hermanos, se nos está indicando que debemos de buscar este bautismo. Vuelvo y repito y soy insistente con esto. El bautismo por el Espíritu es una acción 100% soberana, 100% única, 100% irrepetible de parte de Dios. Y es el momento en el cual nosotros recibimos la adopción como qué, como sus hijos. Yo espero que nosotros podamos seguir estudiando más sobre esto, profundizar y conocer un poco más sobre esto, tener más claridad sobre esto, hermanos, que prestemos mucha atención y que tengamos mucho cuidado, hermanos, de tanto daño que las falsas enseñanzas están causando a las iglesias y que las están dividiendo por la mala interpretación de las verdades bíblicas, hermanos. La palabra de Dios es muy clara y quiero concluir, hermanos. El bautismo con agua es un acto simbólico en el cual nosotros nos identificamos con Cristo. El bautismo con agua sigue a la salvación, no la origina. Y el bautismo que nos une a Cristo es el bautismo por el Espíritu. En el momento en que nos convertimos, en el momento en que pasamos a ser hijos de Dios, en el momento en que nos traslada el Señor al cuerpo de Cristo. Ahí se efectúa el bautismo por el Espíritu Santo. Y todos somos bautizados por el Espíritu Santo. No es exclusivo para algunas personas, para algunos creyentes, para algunas que son los más espirituales. No, es para todos, como lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. La falta de temor por la comprensión correcta de las escrituras ha hecho de los hombres y de parte de la iglesia, no toda, pero de parte de la iglesia, yo podría decir como un derrotero que está conduciendo a falsas doctrinas y que está llenando lugares de personas, pero igualmente apartados de Dios como cualquier persona en el mundo, hermanos. Yo espero que este mensaje, hermanos, de verdad, es un mensaje corto, es una reflexión corta, hermanos, es un mensaje conciso, pero que sea claro para cada uno de nosotros y tengamos presente y tengamos el panorama en cuanto a la palabra de Dios claro sobre lo que significa el bautismo, hermanos. Y que Dios nos siga ayudando porque queremos seguir adelante, queremos seguir en este camino y queremos seguir aferrándonos cada día más a su voluntad y a su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias Padre Celestial por tu palabra. Gracias, Señor, porque es una bendición grandísima para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender las verdades bíblicas, ayúdanos a comprender las verdades bíblicas como tú las has dejado, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, al momento en que nos acercamos para estudiar tu palabra, prestemos atención, Señor. Pongamos toda nuestra atención en tu palabra, Señor. Mostremos la disposición de nuestro corazón y nuestra vida para comprender tu palabra, Señor, y para vivirla y para comprender, Señor, los misterios que en ella hay, Señor. Para que podamos crecer, para que podamos madurar, para que podamos irnos adelante en la vida espiritual y cada día, Señor, conocer más a profundidad, Señor, tu persona, Padre. Te bendecimos, te alabamos, te damos muchas gracias, Señor. Yo bendigo a cada una de las personas que escucha este mensaje, bendigo sus vidas,
bendigo sus familias, Señor, y te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y Dios los guarde a todos.